Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Diputado de Libre Harry Dixon denuncia que hay grupos de poder interesados en controlar la elección de la Corte Suprema de Justicia. Aumentan las muertes por COVID-19 en Tegucigalpa. Hoy se reportaron 3 fallecimientos. A inicio de año corre la sangre de 3 mujeres asesinadas en diferentes sectores del país. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias. Les deseamos un feliz año. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenido de regreso. Estamos listos para presentarles las noticias esta noche de martes 3 de enero. Antes más de nuestros titulares. Empresarios llaman al gobierno para que se unan en pro de la generación de empleo. Fiscalía de Estados Unidos y defensa del expresidente Juan Orlando Hernández piden a la Corte del Distrito Sur de Nueva York aplazar juicio y reprogramarlo entre los meses de junio y agosto de este año. En Brasil dan multitudinario adiós al rey Pelé. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Hace un tiempo, Harry Dixon fue fiscal. Pues ahora es diputado por Francisco Morazán del Partido Libertad y Refundación, es abogado de profesión. Dice Harry Dixon que está denunciando que los famosos grupos de poder que ha denunciado Libre Siempre pretenden controlar la nueva Corte Suprema de Justicia para disolver el Congreso. Mientras unos acusan a Libre de querer la constituyente, Harry Dixon denuncia a los grupos de poder de esta manera. El diputado de Libre, Harry Dixon, denunció este martes que grupos de poder desean controlar la nueva Corte Suprema de Justicia para disolver el Congreso Nacional o declarar ilegal su junta directiva, pero también asegura que no lo van a permitir. Que aquí lo que se busca es desestabilizar al gobierno y si pueden iniciar con el Congreso Nacional lo van a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues controlando la Corte Suprema de Justicia. Aquí políticos corruptos, oiga bien lo que le voy a decir, políticos corruptos y me están viendo. Empresarios corruptos y me están viendo, gente del crimen organizado y me están viendo, quieren controlar la Corte Suprema de Justicia porque no les conviene una Corte Suprema de Justicia independiente, no les conviene una Corte Suprema de Justicia que vaya a administrar justicia porque han vivido en un paraíso. Por eso es importante que el próximo 25 de enero se pueda realizar una buena distribución equitativa y transparente en la elección de los magistrados y que se demuestre que ningún grupo de poder conformará el Poder Judicial, dicen los liberales. Que no se elija una Corte Suprema ni a la medida del Libre, ni a la medida del Partido Liberal, ni a la medida del Partido Nacional, ni de ningún partido, sino que sea a la medida de las necesidades que tienen los hondureños. Dixon expuso que solo teniendo un mejor sistema de administración de justicia, Honduras podrá comenzar su proceso de estabilización. De lo contrario, se va a seguir sumergidos en el subdesarrollo, pobreza, corrupción, impunidad y narcotráfico. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Denunciando a grupos de poder que quieren controlar la Corte, Harry Dixon, que está atrás mío. Pamela Bustillo nos dice qué reacciones hay luego de esta denuncia de Harry Dixon, grupos de poder. Vamos a ver si el diputado Dixon también da los nombres de quienes para él son los grupos de poder que están detrás de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de las afirmaciones del diputado Harry Dixon, en las que asegura que grupos de poder buscan controlar la Corte Suprema de Justicia para disolver o declarar ilegal la Junta Directiva del Congreso Nacional, diferentes expertos se han pronunciado y señalan que lo mencionado no es tan desacertado y que quizás sea una alerta. Porque Harry lo que puede estar dando es una voz de alerta, de que pero los verdaderos generadores de la noticia deberían estar presos. Mientras tanto, otros catalogan como un chiste lo expresado por el congresista y además mencionan que en el país no existen grupos de poder que intenten controlar el legislativo. Ya empezaron a crear fantasmas y a generar temor en la población sobre cosas que ellos están inventando. No hay grupos de poder en Honduras que puedan controlar al Congreso Nacional con la forma en que el pueblo eligió a los diputados. A la vez, expertos indican que los grupos de poder no son un problema que hasta ahora surge, al contrario, es un conflicto viejo y detallan que es trabajo de los diputados evitar que este fenómeno continúe influyendo. Pues cuando se hacen esas afirmaciones deben aportarse algunos datos de prueba, pero eso ha sido de siempre. A él como diputado y a otros diputados les corresponde evitar que eso suceda. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. La exrectora de la universidad y socióloga Julieta Castellanos avisora que si no hay consenso entre los políticos para elegir los magistrados del Poder Judicial, seguirá la violencia y la confrontación en Honduras, nos dice René Amaya. La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, hizo público un pronunciamiento en la cual da a conocer la correlación de los hechos registrados en el 2009 que terminó con el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya. En el documento, la socióloga deja claro que el mensaje es que existe el tiempo necesario para que los políticos de los distintos partidos, incluidos los diputados de todas las bancadas, busquen los consensos necesarios para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. De lo contrario, se tendrá un escenario de violencia y confrontaciones en el país. Sí estamos viendo un escenario de confrontación, de amenaza, de violencia, donde ya comenzaron conatos en el Congreso Nacional. En el gobierno coinciden con la socióloga Castellano, pero también le recuerdan que para refundar este país de los destrozos dejados por la administración pasada, se requiere que los tres poderes del Estado trabajen al mismo ritmo y en una misma dirección, dejando entrever que la titularidad del Poder Judicial y la mayoría de los magistrados deben de ser personas que simpaticen con el Partido Libre y no con la oposición. Aquí hay dos proyectos. Un proyecto que impulsan a algunos ciudadanos hondureños que está ligado al pasado, ¿verdad? Y eso es inaceptable. Y otro proyecto político que es la transformación y la refundación de la patria de manera democrática. La ex rectora le recuerda a los políticos de todos los partidos que los días están contados para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y solo un acuerdo a través del diálogo y las conversaciones al más alto nivel pueden evitar que los hechos no se repitan. Hay 4 partidos políticos, entre ellos deben, a través del diálogo democrático, transparente, no del tilín, sino que por el bien de Honduras llegar a acuerdos. Según Julieta Castellanos, la complejidad del país requiere de acuerdos que prioricen el interés nacional sobre lo particular. Y si la oposición junta es mayoritaria en la Cámara Legislativa, hay que escucharla para el bien y el fortalecimiento de la democracia en Honduras. René Amaya, 11 Noticias. Vamos con la Junta Nominadora, que ha resuelto que se admiten 136 denuncias y tachas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Giovanni, adelante. Gracias. Buenas noches con Carlos Josué Padilla. Él es el portavoz de la Junta Nominadora, quien nos da cuenta que los resultados arrojan 136 expedientes. Son denuncias admitidas 136, no admitidas 48, para un total de 184, y ya se habían procesado unas otras anteriormente. José, muy buenas. Sí, buenas noches, es correcto. Habíamos resuelto alrededor de 40 denuncias, nos faltaban alrededor de 186, 184 denuncias, de las cuales ya hemos decidido, todo el día hemos estado en votación y se han aprobado, si no me equivoco, 136 denuncias a trámite sumadas a las que se habían admitido en días anteriores. Ahora, estas personas que se admitió estas denuncias
tienen que descargar estas mismas ¿a partir de cuándo? Bueno, a partir de que les enviemos el correo, ya del primer grupo, no recuerdo el número exacto de cuántas habían sido admitidas, un primer grupo importante, esas ya fueron notificadas en su gran mayoría a los postulantes y vamos a comenzar a notificar este segundo grupo, que es el más grande, para que comience a contarles el plazo al día siguiente de su notificación, y una vez que se nos contesten por parte de ellos, comenzaremos el análisis respectivo para la resolución. Ahora, las 48 personas de las que no se admitió estas denuncias, ¿van a agendarse las entrevistas para la próxima semana? Para esta semana. Vamos a comenzar el día de mañana con las audiencias públicas. Invitamos a toda la ciudadanía de los medios de comunicación a que nos puedan acompañar aquí en el auditorio del edificio Alma Mater en la ciudad universitaria de Tegucigalpa. Y en el caso de las personas que no se admitieron estas denuncias, ¿van a agendar para qué fecha? Bueno, todavía no hemos determinado a las personas que salen después de esta revisión, salen sin denuncias. Creo que son muy pocas, tal vez unas 4 o 5 personas de las 40 y pico que restaban. Esas las vamos igual a calendarizar cuando finalicemos esta etapa de entrevistas de las primeras 48 personas que ya citamos. Gracias a Carlos José Padilla, él es el portavoz de la Junta Nominadora, dando a conocer, confirmando que han sido admitidas 136 denuncias, no admitidas 48, para hacer un total de 184. Y a partir de mañana, pues, están citados 12 profesionales del derecho a estas entrevistas, mientras se estará recibiendo también las audiencias de descargo a las personas que se les admitió estas denuncias. Con este informe, retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches para usted también, Giovanni Villalobos. En información relacionada, desde las bancadas de oposición insisten que previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia se debe legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional. Nos cuenta Fernando Arteaga. Diputados nacionalistas insisten en las últimas horas en que antes de nombrarse la nueva Corte Suprema de Justicia se debe de legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional, porque esto podría traer consecuencias graves ante la irregular juramentación realizada en el año anterior. La Junta Directiva del Congreso Nacional debe legalizarse, que ya quitemos de la palestra pública que si es legal o ilegal la actual Junta Directiva, de que la sometamos a votación y ratifiquemos esa Junta Directiva ilegal para evitar ese tipo ya de confrontaciones, ese tipo de comentarios si la Junta Directiva es legal o ilegal, y que sea un Congreso Nacional legítimo el que elija la próxima Corte Suprema de Justicia. Desde el PSH consideran que sí es cierto que quizás no están de acuerdo con las decisiones que toma la Junta Directiva del Congreso, pero también son conscientes en que la misma es legal y bastaría solucionar algunas cuestiones que podrían tener irregularidades. Yo diría que justamente hay algunos vicios que se pueden corregir dentro de la elección, pero la Junta la legitimó, la Junta actual la legitimó el mismo gobierno. Ya hay todo un trabajo hecho, hay toda una cantidad de artículos publicados en la Gaceta, de leyes publicadas en la Gaceta. Las diferentes bancadas como el Partido Nacional y Liberal han manifestado públicamente en reiteradas ocasiones que apoyarían la ratificación de la Junta Directiva. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y ha trascendido que este martes de la próxima semana, específicamente el 10 de enero, se estaría convocando a los diputados del Congreso Nacional para que puedan iniciar de una vez por todas con la discusión y posterior aprobación del presupuesto general de la República para el año en curso. Pues nosotros como bancada todavía estamos con una parte de los consensos que todavía no nos hemos reunido, ¿verdad? Y estamos esperando que sea lo mejor para nuestra Honduras y dejar claro, ¿verdad?, que la bancada de Partido Salvador de Honduras no se opone, no ha politizado esto. Lo que pasa es que no debemos de confundir a la población. Cuando las cosas están mal hechas y deben de hacerse correctamente. El presupuesto en salud, el presupuesto en educación, y como hemos gritado muchas veces en las calles, hasta ellos nos han acompañado, más medicinas y menos armas.
Y el Congreso Nacional de febrero a noviembre del año pasado, 2022, utilizó de su presupuesto más de 138 millones de lempiras en viáticos. Nos cuenta Elisa Reyes. Una millonaria cantidad habrían erogado desde el Congreso Nacional para el pago de viáticos de los diputados entre el mes de febrero y noviembre del 2022. Conforme al Portal Único de Transparencia, el pago de estos viáticos llegó a la suma de alrededor de 138.5 millones de lempiras. Esta cantidad estaba dividida también en la compra de pasajes tanto de manera nacional como de manera internacional. La cifra más alta se reportó en el mes de febrero con 17.2 millones de lempiras, seguida de septiembre con 14.4 millones de lempiras, mientras que en los meses restantes el desembolso era aproximado a los 13 millones de lempiras. En este rango de tiempo, para 2021, el Congreso Nacional se había gastado en viáticos 121.3 millones de lempiras, por lo que aumentó en 17.2 millones de lempiras este recién pasado año 2022. Este es un informe especial para 11 Noticias. Vamos al deporte. Rosa Alvarado nos presenta lo más importante del deporte. Feliz martes y bienvenido sea usted a su segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Sin duda alguna que los movimientos en nuestra Liga Nacional y las incorporaciones que tendrán en los diferentes equipos se están moviendo previo al inicio del torneo Clausura. Y bien, comencemos platicando acerca de Maratón, ¿no? Que este día ya ha anunciado a su nuevo fichaje. Y es que le han dado la bienvenida a Edis Ibargüen, quien llega para ocupar la plaza que ha dejado Lucas Campana, que ahora ha firmado con el equipo Azul Profundo. Entonces, ¿de dónde viene Edis, este jugador de 31 años? Este jugador en su trayectoria reciente tiene participaciones en la Primera División de Perú con el Unión Comercio y también con el Deportivo Pasto de la Primera División de Colombia. Aparte de eso también déjeme comentarle que Rey fue el Rey Pelé, ¿no? Uno de los mejores del mundo del fútbol, eso lo sabemos todos, pero este día le han dado el último adiós, la última despedida, una de altura para el Rey, porque ya está descansando en paz. Miles de personas aficionadas al fútbol, otras que no tanto, fueron a despedirse de él. Para muchos, el mejor futbolista de la historia, el mejor futbolista de todos los tiempos, y de esta manera, pues cuando finalizaba ya el velorio, ya llevaron el cuerpo a su respectivo entierro. El presidente de la FIFA incluso estuvo presente en dicho acontecimiento. Cierro también con otra información porque el Real Madrid ha tenido participación este día en la Copa del Rey. Un partido importantísimo para los propósitos de ir avanzando de cara a lo que se les viene, y ha ganado 1-0 el partido ante el Casereno con una única anotación al minuto 69 de parte de Rodrigo. Es ahí donde al final termina venciendo al guardameta de esta institución, y que sin duda alguna pues el Real Madrid, si bien es cierto, tuvo la parte de la posesión, pero le falta mucho por recuperar terreno en esta ocasión. Y recuerde que para más información puede abocarse a nuestro sitio web. Búsquenos como 11noticias.hn. Con esto continuamos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Es el G, es perfecto. Esta importante información. Recuerden, cerrado todo el departamento de Cortés. La epidemia del dengue en Honduras. En menos de 24 horas fallecen 3 personas por COVID-19 en los hospitales de la capital y siguen aumento de casos positivos. Yo estuve de vacaciones, me dio influenza y me dio duro. Y aquí la gente de salud, gracias, me habían colocado la vacuna hace algún tiempo, pero estando fuera del país me dio influenza. Así que hay que cuidarse. Y el COVID ha arreciado en Honduras. Tienen que tener cuidado y tomar las medidas. Vamos con la nota.
Nuevamente el COVID-19 se ensaña con los hondureños. Al menos 3 decesos reportan centros asistenciales de la capital. Eran pacientes con esquemas incompletos de vacunación y con morbilidades. Un registro de 3 pacientes actualmente que están en la unidad de cuidados intensivos de adultos. Afortunadamente no hemos tenido niños en las salas COVID, tampoco mujeres en estado de gestación. Sin embargo, desafortunadamente tenemos el registro de un fallecimiento durante las últimas 24 horas. Una paciente femenina de 92 años de edad procedente del departamento del Paraíso, la cual estuvo hospitalizada por algunos días y lastimosamente ha fallecido durante las últimas horas. Autoridades del Hospital Escuela dieron a conocer que se trata de una mujer de 92 años con 2 dosis de vacunación y con enfermedades de base. La fémina es originaria del Paraíso, oriente del país. Además, hay 3 pacientes que aún se encuentran hospitalizados por esta enfermedad. Los casos graves son los que van a ir aumentando. En este momento, pues, como usted bien lo refiere, han habido algunos decesos por COVID-19 y pues algunos de ellos incluso vienen del interior del país y eso es lo que sucede. La población tiene que estar alerta siempre que cualquier sintomatología sugestiva de COVID-19 debe buscar asistencia médica. El Instituto Cardiopulmonar reporta 2 decesos, un hombre de 64 años procedente del Paraíso con 4 vacunas, pero con un diagnóstico de base por fibrosis pulmonar, y una mujer de 43 años procedente de Santa Cruz de Yojoa sin registro de vacuna, con un estudio de nódulos pulmonares. Los especialistas argumentan que los casos de COVID-19 siguen en aumento. Según las autoridades, en los centros de triaje de la capital, la positividad oscila en un 60%, por lo que le piden a la población a que acudan a vacunarse para evitar que se produzca una nueva oleada. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y al menos 3 menores se encuentran ingresados en el Hospital Escuela por fuertes quemaduras de pólvora. Son niños entre 10 y 13 años. Uno de ellos, lamentablemente, ha perdido su mano. Lastimosamente, en la sala de emergencia se recibieron 3 pacientes pediátricos producto de quemaduras por pólvora. Estos pacientes procedentes, uno de ellos de Comayagua y los otros 2 de Intibucá, niños entre las edades de 10 y 13 años, que lastimosamente han llegado hacia la sala de emergencia producto de quemaduras por pólvora, los 3 niños en su mano, y desafortunadamente tienen amputación de sus dedos. Incluso una de ellas perdió la mano por completo. Ellos están siendo evaluados por los especialistas de ortopedia y aún continúan bajo vigilancia médica. En estado de calamidad se encuentran los hospitales del Seguro Social al grado que no tienen gasas para atender la cirugía de menores, nos dice la periodista Valeria Rojas. La situación precaria en el Instituto Hondureño de Seguridad Social continúa agudizándose. Ante esto, médicos denuncian que el retraso de las licitaciones están sin insumos y medicamentos. El presupuesto general de la República se le redujo 2.000 millones a la seguridad social. Eso va a poner en detrimento no solamente la atención que se le da a los pacientes, sobre todo a la clase trabajadora, sino que también a aquella población que recibe su pensión o que tiene una invalidez, vejez o además tiene una incapacidad por maternidad, va a tener serios problemas para que le pague las incapacidades por... Los especialistas señalan que hay carencias en guantes y gasas, por lo que tienen que mandar a comprar a pacientes. Debido a esto han bajado las atenciones y los pacientes no acuden al centro asistencial. Porque se dejó de percibir ciertos ingresos para atender a los niños de 11 a 18 años, pero ya se está buscando esa solución. Hubo compras directas, pero ya estamos esperando que ya se adjudiquen. Señalan que esta problemática se debe enfrentar de otra manera para el beneficio de los derechohabientes, por lo que se encuentran en asambleas informativas para hacer presión que las autoridades se den cuenta de la situación real de la población hondureña. Lo que sí está decidido es que no vamos a permitir continuar en la misma situación, vamos a obtener el compromiso de las autoridades, de todas las autoridades, desde el Poder Ejecutivo, pasando por la Secretaría de Salud, Finanzas, Congreso Nacional, hasta que se le dé la debida importancia a la salud del pueblo hondureño. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y las autoridades de salud informaron que el dengue sigue generando infecciones en la población y aunque las víctimas mortales sí han llegado pacientes a ser hospitalizados y urge seguir con las medidas de eliminar los criaderos de mosquito transmisor de la enfermedad.
situación epidemiológica del dengue se complica en el municipio. Este año pues igual vamos a seguir coordinando con lo que es la municipalidad, ¿verdad? La región metropolitana de San Pedro Sula y las diferentes comunidades, las diferentes actividades de prevención y control en cada uno de los barrios y colonias del municipio. Es importante que vamos a ver los pronósticos del tiempo. Es importante porque si van a seguir las lluvias y el sol, lluvia y sol es un factor predisponente para la proliferación del vector. Y con una exitosa cirugía, médicos han logrado salvar la vida del niño que en un tiroteo fue alcanzado por una bala, hecho en el que también murió su hermano de tan solo 7 meses de edad en la Ceiba Atlántida. Nos informa Shirley Martínez desde las afueras del Hospital Mario Catalino Rivas, allá en San Pedro Sula. Han logrado rescatar a este pequeño. Adelante. Buenas noches, compañera. Afortunadamente, en medio de esta tragedia que vive la familia Evans Sevilla, pues tras esta bala perdida que ya dejó la vida mortal de su pequeño de 7 meses, pues el jovencito de 14, Brian David Evans Sevilla, pues tras esta exitosa cirugía para prácticamente sacarle la bala que se encontraba en la parte frontal de su cerebro, pues concluyó con éxito. Escuchemos a la relacionadora pública de este centro asistencial al respecto. Gracias a Dios y gracias a todo el equipo del Hospital Mario Catalino Rivas, se le pudo realizar una cirugía al paciente y fue dado de alta, gracias a Dios. Se le realizaron varios estudios para evaluar de qué forma se le iba a hacer la cirugía, porque él tenía una bala en la cabeza. Afortunadamente hoy ha sido dado de alta, ya sus padres ya están en su lugar de origen. Sí, afortunadamente después de la desgracia que ellos pasaron, falleció el hermano de él. Gracias a Dios el niño pues se le hizo la cirugía y ya fue dado de alta, ya está en su casa el niño. Bien, tal como han dicho los representantes del Hospital Mario Catalino Rivas, ya Brian David Evans se encuentra dado de alta tras esta fortuita cirugía donde pues no corrió ningún riesgo y de hecho pues fue una cirugía completamente ambulatoria en el área subcutánea izquierda de su cerebro. Con este informe desde la ciudad industrial, retorno con ustedes. Buenas noches. Gracias, enhorabuena por la familia y también por los médicos que realizaron esta delicada cirugía de cerebro. Han logrado extraer la bala y han logrado salvar la vida de este pequeño. Vamos a continuar con más información. Son al menos 4 familias que han quedado en la calle tras que se registraran incendios en sus viviendas en diferentes barrios de San Pedro Sula, donde en la mayoría de los casos se habría derivado por cortocircuitos debido a la alta carga eléctrica clandestina en los postes de energía en dichas comunidades. El Cuerpo de Bomberos manifestó que ha registrado un leve incremento de siniestros en la ciudad y hacen el llamado a la población de evitar este tipo de conexiones que representan un peligro latente. Sospecha en proceso de investigación el incendio, nada más. Casualmente los incendios se dan por cableados eléctricos, el recalentamiento de cables, revisión de cables, manejar sus cables eléctricos bien adecuados, los breaks, no sobrecargarlos, igual manera sobre los tener cuidado si usan estufas de gas o de cilindro, tener cuidado en la revisión de cada estufa o cilindro de gas también. Las autoridades policiales han ratificado que durante el 2022 los homicidios se redujeron en un 6% en relación al 2021. Según las autoridades de la Secretaría de Seguridad, en un informe comparativo de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el país, se redujo en un 6% en el año 2022, que cerró con 35.7% de asesinatos, mientras que en el 2021 fue de 41.35%, datos que son validados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es un descenso histórico y significativo, porque siempre comparamos con las cifras del 2020, que fue cuando la sociedad hondureña, por cuestiones de pandemia, nos encerramos 6 meses, y en ese año donde la población estuvo 6 meses encerrada, se bajó 3 puntos. Nosotros con las estrategias que estamos implementando, este año estamos anunciando
una reducción de 6 puntos. Por otra parte, las autoridades policiales manifestaron que para continuar con estos índices de violencia hacia la baja en los próximos días, solicitarán que se amplíe el estado de excepción y que además se contempla imponer la medida en algunos sitios en los que los alcaldes de los municipios lo han solicitado. Los mismos son muy positivos. Eso nos permite solicitar a las autoridades superiores una mayor cobertura en espacio y el tiempo, a efecto de que estos muy buenos resultados se reflejen en todo el país. Mientras tanto, expertos en seguridad dicen que se deben cotejar estas cifras con otras instituciones y dar la veracidad de los hechos. Algunos de los casos tenemos que tener un razonamiento porque no concuerdan algunos de los elementos que el Observatorio de la Violencia dicta con lo que la Policía Nacional tiene. Además, destacaron que en el marco del estado de excepción se decomisaron 410 armas, algunas de ellas eran de uso prohibido. Se desarticuló 38 bandas criminales y 652 miembros de estructuras criminales fueron capturados. Gisela Calix, 11 Noticias. Lamentablemente, el inicio de este año, la tendencia sigue sangrienta en contra de las mujeres en diferentes puntos del país. Ya se reporta el asesinato de 3 mujeres. 3 asesinatos de mujeres en diferentes puntos del país siguen generando preocupación según organizaciones que defienden sus derechos, ya que consideran que es parte de una tendencia sangrienta que no quita el dedo de estadísticas fatales del año anterior. Que muchos de los feminicidios se encuentran en impunidad y esto pues también ayuda a que los feminicidios continúen, pues si el mensaje es de impunidad, si el mensaje es de que no existe justicia para estas mujeres asesinadas, sabemos que los feminicidios van a continuar y también nos preocupa, ¿verdad?, que las víctimas, que también son su familia, son esas personas allegadas a ellas, continúen sin una respuesta por parte del Estado. Según analistas, este tipo de criminalidad es el reflejo de las actuales políticas de seguridad que no están funcionando y deben de ser cambiadas porque no es posible que a inicio del 2023 ya hay saldos fatales. La debida inteligencia policial para poder detectar este tipo y prevenir este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque esto necesita logística, esto necesita estrategias frontales que ataquen a este tipo de delincuencia. Sin embargo, esto va a seguir creciendo. Las 3 mujeres que perdieron la vida violentamente se registran en el departamento insular del país, en Santa Cruz Lempira y en la entrada a Copán, mostrando que ya no solo se trata de las principales ciudades del país. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Por otro lado, un menor de 15 años perdió la vida de forma violenta este martes. Esto en la comunidad de Rodeo, jurisdicción de Trinidad, en el departamento de Santa Bárbara, luego de que hombres desconocidos fuertemente armados llegaron al lugar y sin mediar palabra le dispararon al adolescente identificado como Marco Antonio Sagastume, quien era hijo del administrador de una página de redes sociales y reconocido fotógrafo de ese municipio. Y las autoridades durante las últimas horas han ejecutado varias capturas en la zona norte del país contra supuestos integrantes de estructuras criminales, en los que figura un cabecilla que tenía en su poder una potente arma de guerra, además de una banda desarticulada en posesión de varios paquetes de supuesta droga. Ha sido identificado como Alex Wilfredo Santos Ortiz, de 34 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Weekend o El Malvado. La información de los agentes que han participado en esta operación han informado que este individuo tiene 18 años de ser parte de esta estructura delictiva, actualmente considerado como un cabecilla del sector de alto grado de peligrosidad. Era el encargado de girar instrucciones a los integrantes de la pandilla 18 en la zona norte del país para la comisión de diferentes ilícitos como ser extorsión, tráfico de drogas, tráfico de armas y asesinato. Y la policía logró liberar a una menor de 12 años en San Pedro Sula, quien fue secuestrada desde el 31 de diciembre del 2022 por individuos desconocidos tras haber visitado a unos familiares y por quien solicitaban 30.000 empiras. Especialistas del caso realizarán investigaciones para dar con el paradero de los responsables y de momento no descartan que pudo tratarse de un autosecuestro. La Dirección Policial de Investigaciones liberó sana y salva a una menor de 12 años de edad, la cual había sido víctima de ese secuestro, la cual
gracias a las acciones policiales no se logró pagar ningún rescate por la menor. Los secuestradores exigían alrededor de 30.000 lempiras por la liberación de la menor, y el hecho se suscitó el pasado sábado 31 de diciembre, cuando la menor salió de su casa de habitación a visitar a un familiar. Vamos a cambiar de tema. La Fiscalía de los Estados Unidos ha pedido atrasar o aplazar el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por delitos relacionados al narcotráfico en ese país del norte. Wilfredo Alvarado nos da detalles para cuándo se podría ya programar el inicio de este juicio en los Estados Unidos. Adelante. Así es, Andrea Hernández, buenas noches a usted y al licenciado Raúl Valladares, a la audiencia de 11 Noticias. Pues como usted ya ponía en contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York extendió una carta a la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitando, a petición de la defensa del expresidente Hernández, aplazar el inicio del juicio en su contra, programado para el 24 de abril de este 2023. El juicio, a petición de la defensa, debería hacerse o comenzar a partir de julio o agosto de este año, debido a que, según el abogado del expresidente Hernández, Raymond Collon, él asegura de que la cantidad de pruebas que ha tenido que analizar durante este tiempo pues es exagerada, y pues tendrá que tener una fuerte cantidad de pruebas que analizar más, ya que la Fiscalía de a poco le está presentando estas pruebas. Pero escuchemos a continuación al abogado del expresidente Hernández, Raymond Collon. Bien, ya escucharemos al abogado Raymond Collon, ya que él asegura de que la Fiscalía del Distrito Sur tiene todavía pruebas que presentar, y dice que la CIA no le puede dar pruebas a la DEA porque no confía en la DEA, y pues también asegura o ha dicho en algunas ocasiones de que la CIA posee pruebas para tener pruebas a favor del expresidente Hernández. Escuchamos a continuación al abogado Raymond Collon. De la presentación de pruebas, y me la están dando en etapas simplemente porque el volumen es bastante grande en un caso como esto. El problema es que actualmente lo que está obstaculando el proceso, y el problema es que lo que yo sé, haber sido efectiva, es que la CIA, que es una agencia, una entidad bien celosa, actualmente no se la quiere presentar, no le quieren dar información que revelan métodos, identidades, nombres y recursos que tiene la CIA y, por ejemplo, otras agencias que tienen poderes geoespacial. Sí, es una agencia, una entidad que, te digo la verdad, no confían en la DEA. Ya escuchaban ustedes al abogado Raymond Collon. La CIA no confía en la DEA. Pues también decirles de que, según la Fiscalía, a pesar de que está a favor de aplazar el juicio, el mismo debe iniciar a mediados de junio del 2023 y no en julio o agosto, como lo sugiere la defensa del expresidente Hernández. Licenciada Andrea Hernández y al licenciado Raúl Valladares, retorno con ustedes al estudio de 11 Noticias. Buenas noches. Bueno, gracias, Wilfredo Alvarado. Estamos dando seguimiento a este caso del exmandatario de Honduras en los Estados Unidos. Se habla de probablemente mediados de junio, según la propuesta de la Fiscalía, pero también la defensa ha dicho que se podría extender este plazo para el inicio del juicio hasta probablemente julio o agosto de este año 2023 en relación al caso del exmandatario del país. Vamos a continuar con más. El próximo 10 de enero también el exdiputado midense Okelí Martínez, solicitado en extradición por Estados Unidos, se presentará a audiencia de proposición de pruebas. Nos cuenta Gisela Cálix. El exdiputado midense Okelí Martínez, quien enfrenta un proceso de extradición al estar acusado por una corte del Distrito Sur de Nueva York de delitos relacionados al narcotráfico a gran escala hacia Estados Unidos, acudirá el próximo 10 de enero
en audiencia de presentación de pruebas ante un juez natural que conoce su causa. Él está siendo solicitado con fines de extradición por Estados Unidos por 3 cargos de narcotráfico y su audiencia de presentación de medios de prueba está programada para este 10 de enero del año 2023 y estamos preparándonos para presentarlo a la Corte Suprema de Justicia. Otros profesionales del derecho aseguran que es poco probable que se evite la extradición de Midense Oquelí Martínez por los delitos que está acusado en Estados Unidos. Ese es el momento oportuno para que la defensa pueda realizar esa proposición, ¿verdad?, de los medios de prueba que vayan tendientes a esclarecer y a demostrar lo que es su inocencia, por lo tanto desvirtuar, ¿verdad?, los cargos que se presentan en su contra. Lógicamente, este es un caso complejo, ¿verdad?, él está sindicado y ligado a una de las bandas del narcotráfico más fuertes de Honduras, ¿verdad? Entonces difícilmente estas acusaciones se podrían desvirtuar. El exparlamentario fue capturado el pasado 3 de diciembre en el departamento de Colón y permanecía prófugo de la justicia desde el año 2018 y está bajo la medida de arresto preventivo en la Dirección de Fuerzas Especiales. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Varios sectores consideran oportuno que el actual gobierno haga acercamientos comerciales con China Popular para incentivar la inversión en Honduras. René Amaya con la nota. El acercamiento de las autoridades de gobierno de la presidenta Xiomara Castro con sus homólogos de China Popular no es del agrado de un sector de la sociedad hondureña. Sin embargo, se trata de que Honduras se abra al mundo para poder alcanzar los niveles de desarrollo que tanto añora la población en temas como infraestructura, la construcción de represas y explorar en otros rubros que impulsan a exportar hacia nuevos mercados, tal como lo han hecho otros países de la región y del mundo, sin descuidar las relaciones diplomáticas y comerciales existente con los Estados Unidos, sostiene el vicecanciller Gerardo Torres. Lo que pasa es que hay gente, René, y la gente que nos mira en Canal 11, que aprovecha estas cosas como para generar crisis. De ninguna manera nosotros hemos roto ninguna relación ni con Taiwán ni con los Estados Unidos. Fue una conversación que tuvo el canciller Reina. Hay quienes dicen que la idea de tener estas relaciones con el país asiático no es mala, pero se debe de tener mucha cautela para no afectar esas buenas relaciones diplomáticas y comerciales con el aliado como los Estados Unidos. Eso es bueno, definitivamente se necesita en este caso las represas por varias razones que ya todos las sabemos: energía eléctrica, control de inundaciones, riegos, habilitar áreas que están convertidas en desierto, cuidar la cuenca de los bosques, o sea, es necesario para el país. De acuerdo a las autoridades de gobierno, en Honduras operan más de 400 empresas con capitales de China continental, lo que genera centenares de fuentes de trabajos, razón por la que algunos sectores ven con buenos ojos que el gobierno haga nuevos acercamientos con países interesados en invertir en Honduras. Cualquier ayuda que se pueda tener de estos países es bienvenida mientras sea en el ámbito económico, financiero, ¿verdad? Y no político, ideológico. René Amaya, 11 Noticias. La Comisión Económica para América Latina prevé un raquítico crecimiento económico para Honduras y otros países de la región de Centroamérica. Un crecimiento económico no mayor al 2.7% proyecta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para la región centroamericana y en particular Honduras durante el 2023, basados en una inminente recesión económica mundial y la alta tasa de inflación que aún se mantiene incluso en economías desarrolladas del mundo. Sí, por eso hablamos de un 2.5, posiblemente hasta un 2%. Siendo positivo, sobre todo porque los organismos internacionales han
han avisorado esta crisis y los países se han preparado. Esta advertencia debe ser tomada con mucha responsabilidad en el país, advierten desde otros sectores y recomiendan al gobierno aplicar controles en el gasto público. Seguimos en una situación de incertidumbre, sabemos que los precios de los combustibles han venido hacia abajo en estos meses debido a las posibilidades de recesión económica. Sin embargo, desde el mismo gobierno aún mantienen sus proyecciones de crecimiento económico por arriba de un 4%, luego de las cifras obtenidas durante 2022. El crecimiento de Honduras va a ser de alrededor de 4%. Nuevamente, el crecimiento de Honduras va a ser superior al crecimiento promedio de América Latina y superior al crecimiento promedio de Centroamérica. Ojo, con eso no estoy diciendo que estamos bien. El organismo internacional también hace énfasis en la necesidad de asegurar la alimentación básica de la población de estos países, garantizando su existencia con precios accesibles. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Unas 110 empresas serán sancionadas con multas severas por irrespetar el congelamiento de precios en 40 productos de la canasta básica durante su vigencia, confirmó el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero. Sin embargo, representantes de las centrales obreras aseguran que esta medida nunca se cumplió y ahora temen lo peor una vez que ha finalizado la vigencia. Hay algunas empresas y productos que no. Lo importante es que a los que no cumplieron les vamos a caer con multas millonarias para que tengan definitivamente una consecuencia que les duela por no haber cumplido la ley. Ojalá de que todo aquel especulador, todos aquellos que están incrementando los precios como el de los huevos, el de las verduras, etcétera, todo lo que son los 125 productos que están en el listado para rebaja, para que no se incrementen los precios y vuelvan como estaban anteriormente. Siempre en temas económicos, empresarios reconocen que es urgente trabajar de la mano con el gobierno para generar nuevas fuentes de empleo para el país. Víctor Valladares. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada plantean la necesidad de iniciar un trabajo junto al gobierno y otros sectores de la sociedad para garantizar las fuentes de empleo que tanto necesita el país. Hay que trabajar en forma conjunta y no solo con el sector privado, sino que con todos los sectores del país. Es bien importante entendernos y dejar la política partidista a un lado, porque aquí pareciera que seguimos en campaña. Pero estos empleos deben ser permanentes y con ingresos que realmente permitan mejorar sus condiciones de vida a las familias, plantea desde las centrales obreras. No solo deberíamos pensar en que son esos funcionarios que ganan bastante dinero, sino que también tenemos personas humildes que trabajan en servicios generales, que son aseadoras, una enfermera auxiliar, etcétera, un vigilante de una escuela, de un colegio, una secretaria, que ganan sumamente poco. Según los economistas, en la actualidad, la necesidad de generar fuentes de trabajo debería marcar la agenda principal en el país. Diferentes aspectos que Honduras como un país pobre pues tiene que enfrentar, ¿verdad? Quizás volverse más atractivo en términos de inversión, ¿verdad? La generación de empleo, que es importante y que está relacionado con lo que decíamos, con el costo de vida. Se estima que en Honduras más de 3.5 millones de hondureños carecen de una fuente de trabajo. De ellos, 1 millón ya perdieron las esperanzas de encontrar una oportunidad. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y la falta de infraestructura en energía ha dejado pérdidas millonarias en diferentes rubros de la zona norte del país. Unos 4.000 millones de lempiras se han dejado de invertir en diferentes proyectos, tanto habitacionales como de empresas, según representantes de la gran industria, por falta de infraestructura energética, ya que no garantiza estabilidad ni potencia. Un bajón de voltaje, cuando uno ve que empiezan a fluctuar las luces, eso es un bajón de voltaje, mala calidad o una interrupción que puede durar segundos o minutos, le quema el equipo industrial a una empresa, le puede también interrumpir un proceso industrial, que esto termina costando millones de lempiras, y todo esto realmente pasa factura a la economía nacional. En 2022 una estimación muy conservadora que hemos realizado arroja datos de 4.000 millones de lempiras de pérdidas en los 12 meses anteriores. Miembros de la Asociación Nacional de Industriales son del criterio que hacen falta más subestaciones que abastezcan zonas de mayor consumo. Dos Caminos, Villanueva, tenemos el sector de este de la ciudad,
y parte norte de la ciudad, donde lo que no hay es capacidad de subestaciones, o sea, la distribución de la energía. El departamento de Cortés está entre los sitios donde más energía se consume, pero que muchos proyectos de vivienda, por ejemplo, tienen que hacerse medidos porque no hay mayor fuerza. Las industrias quieren ubicarse, no tienen disponibilidad de energía. Eso es grave. Y no hay condiciones y seguridad para la inversión hidroeléctrica en este momento por un decreto que se emitió en el Congreso que quieren imponer tarifas. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y en los primeros 3 días del año 2023 en la isla de Roatán se registró la llegada de al menos 17.600 cruceristas que viajan en 3 diferentes embarcaciones, una de ellas considerada de las más grandes del mundo. Asimismo, se espera que arriben otros 5 cruceros para un total de 11 en 8 días. Solo en 2022 los cruceristas dejaron una derrama económica de $404 millones al país. Señalan las autoridades de turismo que estiman que un turista que viaja en crucero permanece en la isla alrededor de 7 horas. Es momento de hacer una pausa comercial con esta buena noticia. Regresamos en breve. Bien, hoy han despedido a Pelé. El rey Pelé del fútbol. Infantino, presidente de la FIFA, ha pedido que al menos un estadio en el mundo, en cada país, llevara el nombre de Edson Arantes do Nascimento Pelé, la gran estrella del fútbol. Por cierto, tuve la oportunidad de ver el trabajo que hizo Marlon en deportes y también los compañeros aquí en Noticias Generales, muy bien sobre lo que pasó con Pelé. Se murió el rey del fútbol. Hace 600 años no renunciaba un papa, como renunció el padre Benedictus, y asumió Juan Pablo II. Pues eso fue en lo que también el 2022 murió la reina de Inglaterra, eso ya al cierre del año. Me comentaba Andrea, no esperábamos tanta actividad a fin de año, pero hoy ya se han despedido los restos de Pelé. Dan Sister está en Brasil. Dan. Saludos desde el Museo Rey Pelé en Santos. Fue una despedida a la altura de un rey. Tras 24 horas de velatorio, el cuerpo de Edson Arantes do Nascimento fue trasladado por las calles de la ciudad a través de un cortejo fúnebre que reunió una multitud. Un momento de mucha conmoción, especialmente cuando el cajón pasó al frente de la madre de Pelé, doña Celeste, que tiene 100 años de edad. Ella no apareció para el público, pero su hija, con quien vive, María Lucia, sí. Su hija María Lucia le agradeció a la gente por el cariño, hizo oraciones y fue realmente un momento emocionante. Después, los restos de Edson Arantes do Nascimento fueron sepultados en el cementerio vertical más alto del mundo. Una ceremonia cerrada para amigos más cercanos y la familia. Uno de los amigos presentes fue Clodoaldo, ex compañero de Pelé en sus tiempos de Santos. Él dijo que tuvo una conversa con Pelé hace muchos años en que dijo que tuvo suerte de jugar en el mismo equipo de él y no de marcarlo. Así es como el rey es recordado por las personas más cercanas. El mausoleo de Pelé está aparte del predio principal del cementerio y seguramente será un punto turístico de la ciudad de Santos. Pitazo final para Edson Arantes do Nascimento. Gracias Pelé, el primer y único rey del fútbol. Desde Santos, Brasil, Dan Sister para 11 Noticias. Gracias Dan, y vamos ahora al funeral de Joseph Ratzinger de Benedicto XVI. Vamos con Rubén Martínez Mateo desde el Vaticano en Roma de la Alianza Informativa Latinoamericana.
Miles de fieles se despidieron del Papa emérito Benedicto XVI durante el segundo día de capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Abrió a las 7 de la mañana y en las primeras 5 horas, informó la Gendarmería Vaticana, ya habían pasado 25.000 personas frente al cuerpo sin vida de Joseph Ratzinger, fallecido el 31 de diciembre a los 95 años. Por ella pasó también el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El lunes desfilaron por ella cerca de 65.000 personas. El velatorio concluirá el miércoles a las 7 de la noche, hora de Roma. El jueves 5 de enero tendrá lugar el funeral, del que se van conociendo algunos detalles. Será similar al tradicional de los papas, pero con algunas variaciones, al tratarse de Ratzinger de un papa no reinante. Recordemos que Benedicto XVI renunció en 2013 tras 8 años de pontificado. El funeral será presidido por el Papa Francisco en una circunstancia inédita. Un pontífice celebrará las honras fúnebres de su inmediato predecesor. La ceremonia será oficiada tras el altar por el cardenal italiano Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró este martes que en el libreto de la ceremonia se cambiarán las súplicas finales de la Iglesia de Roma y de las iglesias orientales. También habrá variaciones en las lecturas. Al igual que los otros papas, Benedicto XVI tendrá un triple féretro. El primero de ciprés forrado con terciopelo carmesí. Este será introducido en un segundo ataúd de zinc sellado, y el tercero será de madera de olmo. En el primero, donde reposará Ratzinger, habrá medallas y monedas acuñadas durante su pontificado. También los palios que tuvo como arzobispo y papa, prendas que simbolizan la jurisdicción. También se introducirá en su ataúd un cilindro metálico en cuyo interior habrá un texto con los actos más importantes del periodo de Benedicto XVI. No será un funeral de Estado, al ser un papa no reinante. Asistirán delegaciones de Italia y de Alemania, país natal de Ratzinger. También representantes de monarquías y jefes de Estado, pero a título personal. Tras el funeral se harán las últimas bendiciones que preceden a la sepultura. Ratzinger será enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro. Concretamente ha elegido la tumba en la que durante años reposó su admirado Juan Pablo II, vacía desde 2011, cuando se trasladó el cuerpo a la superficie de la Basílica tras su beatificación. Desde Ciudad del Vaticano, Rubén Martínez Mateo. Continúen ustedes en estudio. Muchas gracias a nuestros aliados desde el Vaticano. Vamos a regresar con información que repercute en nuestro país. México ha deportado a los primeros hondureños, quienes llegaron hoy vía terrestre a la frontera de Corinto, en Omoa Cortés. Las autoridades de México deportaron los primeros hondureños del 2023 en las últimas horas, quienes llegaron en autobús por la frontera de Corinto en Omoa Cortés. Se trataría de más de 22 compatriotas, quienes fueron recibidos por organizaciones de ayuda al migrante retornado. Están las primeras personas que están retornando al país. Aproximadamente podríamos estimar que a estas alturas no menos de 400 personas ya están llegando a Honduras entre estos primeros días. Y esa es la realidad, esa es la dinámica de este fenómeno de la migración, que se invisibiliza porque como se vuelve normal. Las cifras oficiales dicen un dato, pero la realidad en terreno, cuando uno observa, se da cuenta que es superior esto. No obstante, el experto agregó que extraoficial hay más hondureños retornados en los primeros días del año, quienes con sus propios recursos regresan vía terrestre tras la dura realidad que enfrentan en México. Asimismo, continuarán retornando masivamente en las próximas semanas. Los migrantes retornados, el 2022 representó ser el segundo año con el mayor flujo de retornados hondureños a nuestro país, solo detrás del año 2019, con un saldo de 94,000 retornados, dejando lo que son cifras muy alarmantes y muy preocupantes en el tema migratorio. Estiman que durante el 2022 más de 90,000 hondureños retornaron desde México y los Estados Unidos debido a las extenuantes medidas migratorias. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, llegamos al final de la información, licenciado, por esta noche. Sí, va a hablar Marlon del sepelio de Pelé. Ronaldo ya se fue para Arabia. Ronaldo ya se fue para Arabia. Para muchos es el final de la carrera de Ronaldo. Unos dicen que por qué no se fue a Estados Unidos por dinero. Por dinero, pero ya creo que Mbappé es el sustituto de Ronaldo como goleador. Increíble. Y también el danés no es danés. Sí, Haaland, noruego. El noruego Haaland. Por cierto, ¿cuántos goles le hizo Honduras? De los 9. Los 9 los hizo él, o 7. 9 hizo. Bueno, Haaland goleó Honduras y la FIFA investigó a ver si había pasado algo.
Y no pasó nada. Haaland, hasta donde yo lo alcancé a ver la última vez, había marcado casi 20 goles en 17 partidos. 14 por ahí. En 17 partidos por ahí. Y pues Ronaldo se va a ganar dinero ya está rondando ya los 40 años. Y decían que ya lo que tenía que hacer en España lo había hecho, que lo que tenía que hacer en Europa lo había hecho, y entonces que había que darle la oportunidad. Hombre, que es nocivo. De Bueno, ese tipo de gente. Bueno, sí, la gente siempre. Pero siempre él tuvo problemas, se le murió un hijo, sí. Tuvo problemas personales antes de llegar al Mundial. Y también fue polémico cuando él cuestionó que el entrenador lo sacó. También, cuando el entrenador lo sacó. Sí. Y también la esposa de él poniendo cosas en las redes en contra del entrenador. Al final, Ronaldo, un gran jugador histórico, pero creo que ya está en las últimas. Ya, bueno. Y bueno, y ahora en Arabia que Ahí termina. nadie le va a cubrir. Ganando plata, la última plata. Ahí nadie le va a cubrir. Bueno, pero con lo que gana Marlon, cualquiera es Arabia. No, 200.000. Relajado el hombre. Pero viene Marlon. Bueno, va a ganar, me decía alguien que ve bastante estadística, casi $500,000 diarios. Buenas noches, ya viene Marlon. Para los chicles. Buenas noches, que estén bien. Feliz noche. Con una vez, amigo, todo lo que me queda.